Bienvenidos y bienvenidas al curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso UES. En este video estudiaremos el curso de Estudios Sociales semana 5. Tema número 2. Modelos económicos y subdesarrollo en El Salvador. Continuación. Subdesarrollo. El tema del desarrollo y subdesarrollo ha sido ampliamente debatido entre los economistas. Por ejemplo, una de las grandes preguntas que ha estado y continúa estando en el centro del debate es la siguiente: ¿por qué un reducido número de países, llamados desarrollados, presentan niveles superiores en su calidad de vida, y, en cambio, la mayoría de países, llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo, presentan lo contrario? Otras preguntas que se plantean los economistas tienen que ver con la distancia que hay entre los países ricos, desarrollados, y los países pobres, subdesarrollados. Esta distancia, en vez de disminuir, cada año aumenta. Entonces la pregunta obligada es ¿por qué se han originado estas diferencias tan grandes de riqueza entre unas partes del mundo y otras? Y por tanto, ¿qué soluciones se pueden dar para que desaparezca la realidad de hambre y pobreza que azota a la humanidad? Ante esta problemática, los economistas han planteado diversas respuestas que tratan de explicar las raíces del subdesarrollo. Las etapas del desarrollo económico según Walt Whitman Rostow. Para W. Rostow, uno de los más renombrados economistas del siglo XX, el subdesarrollo no es más que una fase anterior o una etapa previa al desarrollo. Es decir que, según Rostow, todos los países sin excepción han sido subdesarrollados en algún momento de su historia independiente de su ubicación geográfica, y, por tanto, una vez superada esta etapa puede decirse que se ha dado el salto al desarrollo. A la teoría de Rostow se le conoce como etapista por considerar que el desarrollo económico solo se logra cuando se han superado varias etapas. Entre estas etapas distinguió 5. Cuadro 1. Etapas del desarrollo económico según W. Rostow. Etapas características: primera, la sociedad tradicional; segunda, las condiciones previas al despegue; sociedad transicional; tercera, el despegue o take-off en inglés; cuarta, el camino hacia la madurez; quinta, consumo masivo de bienes; predominio de la agricultura, producción de bienes primarios. Conllevan el desarrollo de la infraestructura, transportes, carreteras, puertos, presas, edificios públicos y privados, etc. El aumento de la producción, proceso de creación de los bienes materiales, las mejoras en la educación, la tecnología y los valores sociales, libertad, igualdad, justicia. Implica un crecimiento acelerado de la economía al diversificarse la actividad productiva y aumentar la inversión de capital, creación de nuevas fábricas o industrias y ampliación de los servicios. Se generan 3 situaciones. Primero, se hace un uso eficaz de la tecnología, luego se especializa la mano de obra y se concluye con un crecimiento de las exportaciones, las cuales se traducen en divisas. Período culminante en que aumenta significativamente la capacidad adquisitiva de la población, es decir, que se pueden satisfacer no solo las necesidades básicas sino también otro tipo de necesidades. La respuesta de Rostow no ha satisfecho a muchos otros economistas, lo que ha llevado a criticar fuertemente su teoría y a considerar otras respuestas. Por ejemplo, entre las críticas que se han formulado pueden mencionarse las siguientes: debido a que Rostow llegó a asignar inclusive fechas a las 3 últimas fases para varios países del mundo. Ubica, para el caso, el despegue en Inglaterra en el periodo 1780-1830, y en la India, en el periodo 1952-63. Los críticos señalan que no es científico asignar fechas o periodos para cada una de las etapas, porque las etapas del desarrollo propuestas por Rostow no son universales, es decir, no se pueden aplicar a todos los países del mundo. Por otra parte, se interpreta el análisis de Rostow como superficial o simplista, pues no queda claro de qué manera se da el salto de una etapa a otra, por ejemplo, el paso del subdesarrollo al desarrollo. Según esta crítica, para superar el subdesarrollo no basta con plantear que las inversiones deben aumentar o que la economía deba diversificarse, sino que deben de tomarse en cuenta otros factores que son claves para lograr esta superación. Entre estos factores, uno de los principales es la voluntad política que pueda y quiera asumir el gobierno. Finalmente, como Rostow considera que todos los países sin excepción tienen que pasar por todas y cada una de estas etapas, se ha tachado a su teoría de determinista o mecanicista. En efecto, la realidad muestra lo contrario, es decir, en primer lugar que la mayoría de países no han pasado por todas ni por cada una de estas etapas, y en segundo lugar, hemos entrado al siglo XXI, y la brecha entre los países ricos y los países pobres ha aumentado en vez de disminuir. Es decir, que el anunciado e inevitable salto del subdesarrollo al desarrollo de Rostow no se ha producido, ni es factible que se produzca bajo las condiciones que actualmente imperan en el mundo. Por ejemplo, al finalizar el siglo XX, la situación alimentaria en el mundo es la siguiente. Cuadro 2. Situación alimentaria en el mundo: muerte prematura por malnutrición. Anualmente, 5 a 10 millones de habitantes pasan hambre, 500 millones de habitantes están subalimentados, 1000 millones de habitantes bastante alimentados,
pero les faltan proteínas. 1850 millones de habitantes bien alimentados, 300 millones de habitantes sobrealimentados, 1000 millones de habitantes. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1995. Al entrar al siglo XXI, dicha situación se ha incrementado. Cuadro 3: Situación alimentaria en el mundo. Muerte prematura por malnutrición. Anualmente, 10 a 20 millones de habitantes pasan hambre, 800 millones de habitantes están subalimentados, 1500 millones de habitantes bastante alimentados, pero les faltan proteínas, 2000 millones de habitantes bien alimentados, 350 millones de habitantes sobrealimentados, 1100 millones de habitantes. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005. Se deduce, entonces, que la teoría del desarrollo de Rostow no está lo suficientemente sustentada, lo que ha dado pie para que otros economistas no solo la critiquen sino que formulen otras propuestas. Teorías de la dependencia. Otro enfoque sobre las raíces históricas del subdesarrollo son las teorías de la dependencia, cuya tesis fundamental plantea la situación de dependencia financiera y económica de los países latinoamericanos. Esta dependencia, según este enfoque, no ha sido generada por voluntad propia, es decir, por la voluntad de los pueblos pobres, sino que ha sido inducida por la dominación económica de los países desarrollados. De tal manera que el desarrollo de un puñado de países ha significado el subdesarrollo de la mayoría. Uno de los más altos exponentes de la teoría de la dependencia, el economista Andre Gunder Frank, plantea en sus escritos que el desarrollo de los países capitalistas, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, etc., es la causa o el origen del subdesarrollo de los países pobres, y es por esta razón que todo su planteamiento se resume en la siguiente frase: el subdesarrollo ha sido y es aún generado por el mismo proceso histórico que genera también el desarrollo económico del propio capitalismo. En otras palabras, tanto el desarrollo de unos como el subdesarrollo de otros son como dos caras de una misma moneda. Para dejar más en claro el planteamiento de Andre Gunder Frank, se mencionan a continuación sus hipótesis más importantes. Primera hipótesis: los países desarrollados, que él llama metrópolis, tienden a desarrollarse aún más, y los países subdesarrollados, que él llama satélites, tienden a subdesarrollarse más de lo que están. Segunda hipótesis: las regiones o países con más alto grado de subdesarrollo son aquellos que por razones históricas tuvieron un pasado colonial. Por ejemplo, muchos países latinoamericanos fueron durante 500 años colonias de España. Por otra parte, el economista estadounidense Paul Baran, quien reafirma también estas hipótesis, va más allá de Gunder Frank, pues frente a quienes consideran que solo hay una senda única y universal de desarrollo, como en el caso de Rostow, plantea que es al interior del sistema capitalista donde se genera el subdesarrollo. Según Baran, es propio del capitalismo generar pobreza y desigualdad, puesto que es contradictorio en el marco de este sistema, que todos los países sin excepción lleguen a ser ricos. Entonces, según la lógica de Baran, para que determinadas regiones o países se hayan desarrollado, ha sido necesario sacrificar a muchos otros a través de mecanismos tales como la apropiación de los recursos naturales, el comercio internacional injusto, la deuda externa de los países pobres con los organismos financieros internacionales, etc. Así, la naturaleza del capitalismo desarrollado no consiste en desarrollar a todos los países por igual, hecho que demuestra, dice Baran, la verdadera realidad: el subdesarrollo es un engendro del capitalismo y no una etapa como lo creía Rostow. Para recrear más la comprensión de lo que es el subdesarrollo, puede consultar una plática con el escritor Eduardo Galeano El subdesarrollo, en la siguiente dirección electrónica que te dejaré en la descripción de este video. Neoliberalismo y mercado. El neoliberalismo es una doctrina económica que ha sido adoptada por los gobiernos de una buena parte de países pobres. En América Latina muchos países, incluyendo el nuestro, continúan aplicando las recetas neoliberales. Las más importantes: a. Desregular el sector público, privatización de los bienes del Estado. b. Desregular los precios y dejarlos en manos del mercado. No es el Estado quien regula los precios sino supuestamente la competencia del mercado. c. Aumentar la inversión privada, edificación de grandes centros comerciales, y, por ende, el consumo. Estas recetas fundamentales del neoliberalismo se han cumplido al pie de la letra en El Salvador. Sectores estratégicos para cualquier economía como lo son las telecomunicaciones y la energía fueron vendidos a empresas privadas. Los precios, ni siquiera de productos tan esenciales como lo son las medicinas y los alimentos de primera necesidad, no los regula el Estado sino el mercado. La inversión pública se enfila con mayor fuerza al desarrollo de la infraestructura, sobre todo carreteras, pero cada vez menos en educación y salud. A pesar de que el neoliberalismo ha sido muy cuestionado por los efectos que produce, esta doctrina tiene un planteamiento sobre el subdesarrollo que padecen muchos países. Según un minucioso estudio hecho por el economista argentino Claudio Katz, los neoliberales postulan que el subdesarrollo obedece a causas demográficas: hay demasiada gente y pocos recursos; educativas, las personas no están capacitadas para trabajar; laborales, hace falta una cultura de trabajo;
sostienen que la única manera de reducir la miseria es incrementando el crecimiento económico, para generar una especie de rebalse. Esto del rebalse amerita una explicación adicional. Para los neoliberales el rebalse ha sido elevado a la categoría de teoría. La premisa fundamental para que se produzca el rebalse es el crecimiento económico. Una vez que se ha crecido sostenidamente, entonces los beneficios obtenidos por este crecimiento pueden invertirse en el desarrollo social y cultural. Lo que muestra la experiencia en muchos países donde se ha aplicado la doctrina neoliberal es que, aunque se dé el rebalse por efecto del crecimiento económico, los gobiernos no invierten estos beneficios en desarrollo humano. Y no lo hacen sencillamente porque esos beneficios, en su gran mayoría, no van a las arcas del Estado sino que son retenidos por las grandes empresas, a través de mecanismos ilícitos como lo es, por ejemplo, la evasión fiscal. En otros casos, los pocos recursos que llegan de las arcas del Estado, ya sea provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes o producto de préstamos con bancos extranjeros, buena parte de ellos se diluye en actividades no productivas o van a parar a los bolsillos de altos funcionarios públicos. No puede negarse que el crecimiento económico es condición indispensable para el desarrollo, pero este por sí mismo no trae desarrollo si sus beneficios no se invierten en la gente. De aquí que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Se da el caso que algunos países pobres han crecido económicamente durante los últimos años, pero esto no se ha traducido en desarrollo humano porque sus economías están asfixiadas por el pago de intereses de la deuda externa y por la tasa de retorno que hacen las grandes empresas transnacionales. Por tanto, lo que les queda a muchos países es mínimo para invertir en la gente. Pero lo más grave no es tanto lo anterior sino el hecho de que para la doctrina neoliberal invertir en la gente no es parte de sus principios, por cuanto considera que debe ser la misma gente quien busque las mejores oportunidades, trátese de educación, empleo, etc. Esto se llama individualismo. Estas oportunidades ya no son proporcionadas por el Estado sino por el mercado y, por tanto, solo aquellos individuos que se encuentren debidamente capacitados pueden sobrevivir. Esto se llama competitividad. En razón de lo anterior, es responsabilidad de la gente invertir en sí misma, para lograr las oportunidades que el mercado ofrece. Entonces el Estado reduce al mínimo esta responsabilidad. La gran crítica que se hace al neoliberalismo cae por su propio peso, como la gente puede invertir en sí misma si carece de los recursos mínimos para hacerlo. Como los pobres pueden pagarse su propia educación y salud si apenas les alcanza para comer. Estas dos preguntas que son contundentes llevan a concluir que la doctrina neoliberal para superar el subdesarrollo es inviable. Para ver la alternativa al neoliberalismo según el escritor José Saramago visita la siguiente dirección electrónica que te dejaré abajo. Observa lo que Julio Anguita nos dice al respecto de alternativas al neoliberalismo, visitando la dirección electrónica en la descripción. Espero este video te haya gustado, dale like y compártelo con tus amigos que estén interesados en someterse al examen de admisión para entrar a la UES. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los materiales que se estarán subiendo cada semana en la plataforma. En la descripción del video te dejaré el link del curso para que descargues los PDF y realices las pruebas que te aparecerán en cada curso. Hasta luego.